Palabra ahora el asambleísta Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano. Es relativamente distinto del caso Quintana, Ecuador, que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Para la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia intervinieron 52 diputados. Para el Tribunal Constitucional, 55 diputados, 3 más. Adicionalmente, en el caso del Tribunal Constitucional, como explicó de alguna manera el asambleísta andino, el Congreso de la época sí tenía competencias constitucionales para designar y para remover a los miembros del Tribunal Constitucional siempre y cuando haya mediado juicio político. Lo que sucedió fue que los vocales del Tribunal Constitucional fueron sometidos a un largo proceso de enjuiciamiento político. No hubo los votos inicialmente para censurarlos y ante ese problema la mayoría que se fue artificialmente construyendo logró el 25 de noviembre cesarlos sin fórmula de juicio, cesarlos sin reconocérseles el derecho a la defensa, terminar con las funciones de los vocales del Tribunal Constitucional de esa manera sin que tuviera competencia el Congreso para hacerlo. Y luego, el 8 de diciembre, cuando ya ellos habían dejado de ser vocales del Tribunal Constitucional, se consumó una votación de un juicio político. Con los vocales del Tribunal Constitucional se cometió un abuso aún mayor que el abuso cometido con los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Se les despojó de sus funciones y se les impidió defenderse, porque aquellos que les sustituyeron en el Tribunal Constitucional, 3 días después, me parece que el 29 de noviembre, resolvieron que no podían ni siquiera deducir acciones de protección. Claro que los vocales del Tribunal Constitucional, ilegal e inconstitucionalmente cesados, habían estado en sus funciones algo más de un año. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia habían estado en funciones prácticamente 7 años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos al final encuentra que en el caso de la Corte Suprema, como ya se debatió largamente, el Congreso no tuvo competencias y también llega a la misma conclusión en el caso del Tribunal Constitucional porque ellos fueron cesados sin que haya existido un juicio político. Uno de los que más argumentó en el caso del Tribunal Constitucional fue el diputado Enrique Ayala Mora. Honestamente debo decir, uno de los mejores diputados que tenía ese Congreso, entre otras cosas, debido a su gran formación académica y a su consistencia ideológica. Él, en la argumentación, hace una lectura particular de la norma constitucional, pero uno puede encontrar en la argumentación del diputado Enrique Ayala no mala intención. Yo no podría decir que él actuó, por ejemplo, con culpa grave, abriendo el camino para que se tomen por asalto el Tribunal Constitucional. Y así como él, hay otros que intervinieron con argumentos, probablemente sin leer debidamente las normas constitucionales sobre el procesamiento a los jueces del Tribunal Constitucional. Es interesante el caso del asambleísta Enrique Ayala, porque él, que estuvo detrás de la cesación de funciones del Tribunal Constitucional, intervino como uno de los testigos a favor de los jueces de la Corte Suprema de Justicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si uno revisa el testimonio de Enrique Ayala Mora en la Corte Interamericana, va a encontrar que él condenó, como todos condenamos, la forma como se cesó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Claro que justifica, desde su punto de vista, lo ocurrido con el Tribunal Constitucional. Por estas consideraciones, yo me permito solicitar, señora Presidente y señores legisladores,
que no nos limitemos, en este caso, a aprobar simplemente el informe. Debe haber también una resolución con considerandos y con decisión en la que se particularice la situación del Tribunal Constitucional del año 2004. Igualmente, no creo que se deba invocar el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque no puede esta Asamblea, escúchenme bien, someterse a sentencias de cualquier juez ecuatoriano. El artículo 67 dice que habrá la repetición cuando existe una sentencia en materia de garantías jurisdiccionales. Un juez de primera instancia puede dictar una sentencia que no es apelada y se convierte en sentencia ejecutoriada, y bien podría ser un elemento para responsabilizar a los legisladores. Esa norma está bien para los servidores públicos, aquellos que son nombrados, pero no para legisladores que no respondemos civilmente en términos generales. Cuidado, se invoca mal el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tampoco debe esta Asamblea asumir inocentemente todos los argumentos del Procurador General del Estado. La Asamblea tiene que aplicar directamente el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, adoptar su propia resolución y garantizar la plena autonomía que debemos tener los legisladores cuando decidimos, aclarando, por supuesto, que la irresponsabilidad del legislador en términos civiles no es absoluta. Alguien ha comentado lo que ocurrió el año 2007, el 7 de marzo, cuando algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral destituyeron a la mayoría parlamentaria. Yo fui uno de los destituidos y también, cuando ejercía la profesión de abogado, patrociné la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pronto esperemos que la Comisión admita definitivamente la demanda, se inicie el proceso y algún día tengamos sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que respondan esos vocales que desde el Tribunal Supremo Electoral el 2007 descuartizaron al poder legislativo ecuatoriano. Cuando esto ocurra, no se discutirá sobre inmunidad, porque ellos, como muchos servidores, no tenían inmunidad alguna, cosa que sí tenemos los legisladores, y por ello nuestra situación es completamente diferente. Alguna legisladora del bloque oficialista decía que no solamente deben responder los diputados que emitieron su voto positivo, sino también aquellos que se abstuvieron, que estuvieron ausentes o que votaron en contra. Permítame decirles algo, yo participé en ese episodio y la razón por la cual al menos mi bloque, el bloque social cristiano, siempre se abstuvo fue para no dar quórum. Aquellos que votaron en contra daban quórum y facilitaban la decisión, de tal modo que no se puede a alguien que se abstiene, que se ausenta, para evitar que tengan el quórum y desmantelen la democracia, responsabilizarle o intentar inculparle indirectamente. Tiene un minuto, asambleísta. Solamente por los votos positivos. Yo dudo, inclusive, que el expresidente Lucio Gutiérrez, que lamentablemente sigue hasta ahora ufanándose de lo que ocurrió el 8 de diciembre del 2004, sea responsable. Él convocó inconstitucional y legítimamente al Congreso, pero no votó. Fueron otros que estuvieron advertidos los que votaron. Y ellos deben responder si actuaron con dolo o con culpa grave. Cuidado, se amplía demasiado el espectro de los que deben responder y se cae toda la acción constitucional y legítima que debe adoptar esta Asamblea Nacional. Con la Constitución en la mano, entonces, solicito que se prepare una resolución, así como se lo hizo con la Corte Suprema de Justicia, para que no haya equivocaciones, errores. Ya dijo el asambleísta Aguilar, el procurador ha colocado muchas piedras en el camino. Cuidado, nos tropezamos nosotros
o cuidados